Mateo 14:23 nos dice: una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cómo estaba Jesús? ¿A cuántos les gusta estar solo? Un ratito, ¿no? Algunos. Un ratito sí, ¿no? Necesitas tu momento de soledad. Déjame solito, solita, que yo quiero hacer lo mío, ¿no? Quiero sentirme bien conmigo. Pero más allá de esa realidad, vivir en soledad para nosotros no es agradable, ¿no? Vivir en soledad para el ser humano no es agradable. No por nada el Señor dijo: no es bueno que el hombre, y no se remite solo al género masculino, esté solo, ¿no? Dice allí que Él despidió a la gente, o sea que los saludó, ¿no? No que los echó de un trabajo. Viste que se interpretan mal, ¿no? Y agarran un versículo, ¿viste? Jesús tenía un trabajo porque despidió a la gente, dice acá. No, la estaba saludando y subió al monte para orar a solas. O sea, Jesús, después de un día de mucho trajinar, seguramente sanó enfermos, seguramente transformó el corazón de algunos, abrió el corazón de algunos que se entregaron a una nueva vida, un cambio radical en sus vidas. Después de esto y de una labor en toda una jornada, el Señor, ¿qué hace? Despide a la gente y ¿qué hace? Que seguramente eran multitudes, como relata el mismo libro de Mateo, ¿no? ¿Qué hace? Se va, ¿a dónde? ¿A dónde? Al monte de oración, como nosotros, ¿no? Vamos al monte de oración. Se fue al monte a orar. No se fue a descansar. Qué loco, ¿no? Porque nosotros después de un día, ¿qué queremos hacer de trabajo? Descansar. Me pongo el shortcito, las pantuflas y quiero tener una remerita flojita, poner el aire acondicionado, descansar. Nada de eso hacía Jesús. Se va al monte a orar, a tener trato con el Padre. Nos deja una enseñanza, eso ya de plano, de entrada. Nos deja una enseñanza, ¿no te parece? Hay una enseñanza en ello, ¿no? Él hace esto, se presenta ante Dios. Y a mí me parece, hermanos, que para lo que ahora va a acontecer en el relato del capítulo 14 de Mateo, quizás Jesús, sabiendo las cosas, viste que la Biblia relata en lo general que Él leía la mente de las personas, ¿no? Dice que Él sabía el cavilar, o sea, el pensamiento de las personas. También sabía su pasado, como el caso de la samaritana, y también sabía lo que acontecía en el momento. Va a acontecer algo y probablemente Él ora por eso que va a acontecer. Sabía que sus discípulos iban a pasar una prueba, como nosotros pasamos pruebas. Y yo creo que la Biblia expresa que Jesús intercede por nosotros, clama ante el Padre por nosotros. Él sabe cuándo vamos a pasar por una prueba, ¿no? Entonces, creo yo, me parece que un poquito de esa es la situación. Y repito, después de un día, vamos a llamarlo un jornal de trabajo, no por su ganancia, sino por el trabajo en sí mismo. Él va a orar. La ganancia que tiene del Padre es el vínculo con Él. Observemos las palabras. Subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cuánto necesitamos un vínculo con Dios en lo personal, no? ¿Cuánto necesitamos aprender de la vida de Jesús? Diariamente hay que hacer esto que hacía Jesús. Nos dice el versículo 24 de Mateo 14. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, después de este relato del versículo 23, azotada por las olas porque el viento era contrario. Él había tenido una jornada entonces de servicio al ser humano, al hombre por parte de Dios, y después busca esa relación con Dios y sucede algo. Resulta que los discípulos se habían embarcado, habían entrado a la barca, bien dicho está. Y la barca estaba a gran distancia de la costa, de la ribera. Estaba lejos. Y las olas la azotaban, porque el viento era contrario. Quiero decirte que vivimos en una sociedad donde el viento es contrario. Amén. Donde hay oposición a nuestra forma de querer vivir,
a nuestra forma de querer respetar la Escritura. En realidad la oposición no es a nosotros, es a Dios mismo. Nosotros, al querer hacer la voluntad de Dios, vivimos en un lugar donde hay un viento contrario. Marcos, por su parte, capítulo 6, versículo 48, dice: viendo que ellos se fatigaban remando, porque el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Entonces, a ver si unimos los cabos. Sus discípulos habían adelantado a él estaba orando, estaban en una barca, estaban cruzando en el río, y en ese entonces resulta que el Señor va a ellos caminando sobre las aguas, como si eso fuera lo más normal, ¿no es cierto? Él caminó sobre las aguas de verdad. Amén. ¿Qué nos manifiesta esto? Lo sobrenatural de Jesús. Él fue un hombre común, un hombre estándar, sin privilegios en su hechura de hombre. No es que Dios puso cualidades en él que no hay en vos o que no hay en mí, sino que realmente para ciertas ocasiones y momentos en su ministerio, él expresó lo que era necesario que el hombre recibiera para que el hombre creyera, y es este aspecto de su sobrenatural forma de ser. Una persona sobrenatural, alguien sin igual, alguien que verdaderamente hacía cosas que otros no hacían. Todos sabían en el tiempo de Jesús, los judíos, que el Señor había abierto el mar en la antigüedad, en 2 oportunidades, ¿no? Pero Jesús no necesitó abrir nada, caminó por arriba simplemente, como si esto fuera, como dije recién, lo más fácil. ¿Cómo es posible, hermanos, que Jesús pudo ver en medio de esas aguas a posiblemente kilómetros de distancia de la ribera, en la oscuridad de la medianoche? Se sabe que el mar de Galilea mide más de 13 kilómetros de ancho. Más de 13 kilómetros de ancho. Hermanos, entonces, ¿cómo Jesús lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿Estuviste alguna vez en un mar cuando es de noche? ¿Y viste a la distancia? Apenas se puede ver una lucecita si hay allí un barco con sus luces encendidas, pero no era este el caso. Realmente había una oscuridad profunda y Jesús lo vio también. Él los ubicó, no estaba perdido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Él vio el lugar, o supo el lugar donde estaba, y fue caminando hacia ellos. ¿Cómo lo hizo? Caminando sobre las aguas. Ese es el Jesús en que nosotros creemos. Un Jesús humano, sencillo, cordial, pero también un Jesús sobrenatural. Un Jesús sobrenatural. Hermanos, la barca estaba a distancia, relata la Biblia. Ahora ya no podían hacer mucho ellos. No podían volverse atrás en ese momento. No podían fácilmente acercarse a la ribera. No podían hacerlo para sentirse seguros. Estaban en una situación en que realmente no tenían más posibilidades que soportar la situación. Y a mí me viene a la imaginación que a veces algunos de nosotros pasamos por esto, ¿no? O hemos pasado o pasaremos. Estamos en una situación compleja donde lo que podemos hacer simplemente es soportar la situación. Estaban en una situación compleja, no sabían cómo solucionarlas, cómo solucionar esa problemática. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces, iglesia amada de Jesucristo, en nuestras vidas nos encontramos en la misma situación? ¿Cuántas veces nos sentimos desorientados? ¿Cuántas veces quisiéramos que haya una solución para el estado de nuestra vida, pero no la encontramos? Hablamos con alguien, queremos que algo sea de otra manera, pero no es, sigue siendo igual. No cambia. La persona no cambia, vos no cambiás, la realidad no cambia, todo sigue igual. Hermanos, no podemos ir ni para atrás ni para adelante. Estamos estancados como ellos en su barca. Pero esto no era todo, estaba azotada por las olas. Es decir, las olas arremetían contra la barca.
Una vez más, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero quiero tratar de llevarte algo con el pasar de los versículos. Lo hemos escuchado, así como el agua azotaba a la barca, las situaciones difíciles azotan nuestra vida. ¿No es así? Temporal. Vienen sobre nosotros y vienen momentos que no son agradables, momentos que son difíciles, momentos que sentimos que hay presión, que hay una tempestad contra nosotros. Como toda tempestad es incómoda, no es un lugar donde vos puedes pararte y modelar y decir, ay, qué bien que me siento. No, estás en una situación incómoda. Posiblemente en este momento, en este tiempo, estés pasando algo parecido. Te sientas en una situación incómoda, preguntándote, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Probablemente los discípulos se preguntaran lo mismo. Cualquiera que haya navegado o estado en un barco pequeño, una barca pequeña, sabe que cuando esto sucede, el peligro de que una ola voltee la embarcación es una realidad. ¿No es así? El otro día estábamos allí en Colón acompañando a Facundo, y en un momento subimos a un bote con motor, y yo pienso capaz algunos de los que estaban allí, en un momento que el hombre aceleró y la barca se movía un poquito así, la lancha, quizás pensó, ¿y si esto se vuelca por la presión del agua? Si se da vuelta, teníamos chalecos salvavidas, pero se podía volcar, ¿no? ¿Subieron alguna vez a la banana? En la banana volcás y te caes, ¿no? ¿Qué tiene que ver, Dani? Volvemos. Yo siempre aspiro a buscar la etimología. Y la situación que estaban viviendo los discípulos está expresada en una palabra en el griego que es basanizo. Basanizo se expresa pocas veces en la escritura. Es un término que se emplea poco y que habla de una sensación de un tormento. Una sensación de sentirse atormentado. ¿Dónde se expresa, por ejemplo? En Mateo 5:7, cuando habla del endemoniado gadareno. Dice allí el relato, aquí tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esa palabra es basanizo y habla de alguien que se siente atormentado. Hermanos, ¿cuántas tormentas hemos pasado en la vida? ¿Cuántos tormentos hemos pasado en la vida? Cambia una letra. ¿Cuántos tormentos hemos pasado en la vida? Para algunos, hablando con ellos simplemente uno puede ver que todavía lo siguen pasando, porque en su mente hay una tormenta. Hay torbellinos, hay malestar, hay incomodidad en sus mentes. Ahora, en medio de nuestra situación, en medio de la situación de los discípulos, aparece alguien en escena. El precioso y maravilloso Jesús. ¿Cómo lo hace? Caminando sobre las aguas. ¿Sabes cómo vino Jesús a tu vida? Caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque vino en el momento de tu desesperación. Vino en el momento de tu tormento. Y vino de una forma milagrosa. Apareció en tu vida para rescatarte y para salvarte. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Él vino caminando sobre las aguas. Vino haciendo cosas milagrosas, sobrenaturales. Porque se acercó a vos cuando vos no le llamaste. Se acercó a mí cuando yo no le busqué. Vino para rescatarme del pecado, de la maldad, de todo lo que yo quería vivir como joven en mi momento, en ese momento. Y en tu vida, tu propia historia. No quiero ser autorreferencial, sino que pensemos en esto. Jesús no vino de una forma normal a tu vida. No vino en un contexto normal. Vino de una forma sobrenatural. Aleluya. Es tu Jesús sobrenatural. Por eso Él es digno de adorar. Amén. En este mundo se adora a personas porque tienen talentos ridículos como jugar al fútbol. Se los adora como un ídolo. Se adora a cantantes. Se adora a actores o actrices de una forma ridícula. Pero el único que es digno de ser exaltado es Jesucristo, Dios mismo hecho carne para salvar a la humanidad. Aleluya. Glorificado sea nuestro Rey.
Aleluya. Jesús fue a ellos caminando sobre el mar de una forma sobrenatural. Él pudo haberse quedado en el monte orando un tiempo más por los discípulos, sabiendo que aún orando el Señor los hubiera rescatado. ¿No te parece? No tenía que ir a ellos, solo con la oración los hubiera rescatado. Pero no. Llegó a ellos y Él quería que ellos llegaran bien a la orilla, a tierra firme. Dios quiere, Jesús quiere que vos y yo lleguemos bien a tierra firme, que tengamos los pies sobre la roca, que estemos basados en sus enseñanzas, que tengamos una vida conforme a como Él la vivió. Aleluya. Notemos también que Jesús no camina sobre las aguas para exhibirse como un espectáculo. La Biblia no dice que Él viene: acá estoy yo, muchachos, vos, Pedro, vení para acá. No va de esa manera, no va especulando, haciendo un espectáculo, como a veces se hace en algunos lugares. Él va de una forma normal, porque lo sobrenatural para Él es vivir en una realidad que es superior a lo natural, a lo común, a lo convencional. Pero hermanos, todos hemos vivido de alguna forma ese toque sobrenatural. Fui sanado 2 veces por el Señor, en mi juventud y ahora otra vez. Viví ese toque sobrenatural. Vi manifestaciones de demonios y vi cómo Dios venció a los demonios. Lo vi. Obras sobrenaturales. Jesús es sobrenatural. ¿A quién le creerá más? Aquel en quien crees que fue entregado a un madero injustamente para padecer por nuestros pecados, tiene un poder sobrenatural. A pesar de esa grandeza y ese poderío, Él se entregó al servicio, a la humillación y al dolor. Todo por amor. Qué grandioso es Jesús, ¿no? Qué grandioso es Él. ¿Por qué el Señor vino de una forma sobrenatural a tu vida, como aquí a los discípulos caminando sobre las aguas? Porque vio tu necesidad, vio tu estado, vio mi estado. Se dio cuenta que estábamos en un estado de necesidad. Ellos estaban en medio de esa tormenta, estaban muy cansados de remar. Ellos estaban cansados y el Señor vio ese esfuerzo que estaban haciendo. Vio que estaban tratando de superar ese mal momento, ese mal trance, y los va a socorrer, igual que hizo con nosotros. ¿No lo crees? Salmos 34, versículo 15 nos dice: los ojos de Yahvé están sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. En el versículo 19 del mismo Salmo dice: muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Yahvé. No solo nos salvó en el pasado cuando lo conocimos a Él, porque Él nos conocía, sino hoy en la actualidad, cuando incurrimos o estamos en algún estado de perjuicio para nuestras vidas. En segundo lugar, caminar sobre el mar era el camino más corto para llegar a donde estaban los discípulos. El Evangelio nos precisa que quería precederles, o sea, ir adelante de ellos, adelantarse, o sea, estar en una mejor posición. Se cree, hermanos, que esta actitud de Él era verdaderamente auxiliarles, adelantarse para auxiliarles. Él quería abrir el camino, de otra forma dicho, en medio de las olas, en medio de la tormenta. Yo creo que Jesús quiere abrirnos el camino. Él quiere abrirnos el camino en medio de la tempestad de la vida, para que avancemos. Al decir: muchachos, chicos, avancen, sigan adelante, yo los apoyo, yo estoy con ustedes. Él quiere hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Alguien se preguntará: ¿cómo es posible que un hombre pueda caminar sobre las olas del mar sin hundirse? Claro, es algo sobrenatural. Y la respuesta la tenemos en el libro de Job, donde leemos. Escuchad lo que dice Job, capítulo 9, versículo 8 al 10. Por sí solo extiende los cielos y camina sobre las ondas del mar. Él hizo, hablando de Dios, la osa mayor. ¡Wow! El Orión. Fueron nombres que le dieron otras personas que no estaban bajo la fe en Dios, pero no importa, se los identifica. Él hizo la osa mayor, el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Él hace cosas tan grandes que son inescrutables y maravillas que no se pueden enumerar.
Cuando miras al cielo una noche y puedes identificar las estrellas, puedes saber que Dios las hizo. Él las hizo. Él las formó. Como esta misma tierra donde nosotros vivimos y tenemos oxígeno para vivir. Él lo creó. Fue Él el hacedor de todas las cosas. Fue Él. El andar sobre las olas muestra una vez más que Jesús es Dios. Y que por lo tanto Él no está sujeto a las leyes de la naturaleza. ¿Pensás que hoy lo está? Tampoco. No está sujeto a las leyes de la naturaleza. Él es creador. Él mismo da esas leyes. Marcos 6:49 nos dice: pero cuando ellos vieron que Él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos. Un fantasma es algo que engendra miedo en el ser humano. Jesús es todo lo contrario. ¿Sabes de qué habla este hecho que vivieron los discípulos? De cuán mal enfocados podemos llegar a estar. Cuán mal enfocados podemos llegar a estar de sobre la presencia de Jesús en nuestras vidas. No identificarlo a Él, no saber que es Él, no darnos cuenta que es Él que está ayudándonos. ¿Vos sabés que Él te ayuda todos los días? Él estará con vos, dice la Biblia, hasta el fin del mundo. Y no es que va a aparecer en algún momento de dificultad. Él está con vos todos los días. Todos los días. Hay días que quizás nos acostamos y no tenemos presente que Jesús estuvo con nosotros, pero Él estuvo con nosotros. Él te habló a través de alguien, Él te miró a través de algún ojo, Él te apoyó a través de una mano ayudadora. Él estuvo, Él está y Él estará hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Pero a veces no lo vemos. Pasa todo un día, nos vamos a acostar, no tocamos la Biblia, no hablamos con Él. Nuestra visión es imprecisa. Eso fue lo que le sucedió en ese entonces, antes de recibir la llenura del Espíritu Santo, a los discípulos. En el verso 28 del capítulo 14 que comenzamos leyendo, leemos: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Claro, era una situación difícil. No era fácil identificarlo. Y Pedro le hace esa pregunta. Aquí vemos a Pedro una vez más, con toda su sencillez y al mismo tiempo con toda su osadía, ¿no? Qué audaz Pedro, ¿no? Porque podemos criticarle muchas cosas a Pedro, pero él se mandaba. Él iba adelante y él era el primero en hacer algo, ¿no? ¿Y cuántas veces se necesita alguien así, no? ¿O no? ¿Amén? ¿Cuántas veces? Que nosotros podamos aprender a hacer eso en algunas ocasiones. No abarcar la vida de todos, pero en algunas ocasiones hacerlo. El Señor Jesús le da el permiso y en el versículo 29 dice que Él le dijo: ven. ¿Cómo le dijo Jesús? Qué palabra corta. Una B, una E y una N. ¿Alguna vez escuchaste esa palabra de parte de Jesús sobre tu vida? Yo creo que Él te la dice constantemente. Ven, vení, en nuestra forma de expresarnos. Vení a mí, vení a mí. ¿Acaso no dijo: vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar? Jesús te invita, como a Pedro, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Ahí está sonando el viento, ahí está la lluvia molestando tu cara. No puedes ni siquiera pararte firme, no tenés el potencial poder para caminar sobre las aguas. Estás dudando si puedes llegar a hacerlo al confiar en Él. Y Él te dice una sola palabra: vení. Jesús hoy te dice lo mismo en medio de tu dificultad. Te dice: vení a mí. En medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio del llanto, Él te dice: vení a mí. Vení a mí. Eso hizo, hermanos, algo que debe pasar a nosotros. Déjame que te lo explique. Ese llamado hizo que Pedro caminara sobre las aguas. ¿Cuántos hombres llegaron a hacer eso en la historia de la humanidad? Yo me pregunto, te pregunto a vos: ¿habrá algo que vos puedas construir en tu relación con Dios que hagas vos y Jesús? O sea, algo en tu intimidad de oración, algo en tu relación familiar, algo en tu conexión con Cristo, que sea un momento entre vos y Él.
un momento sobrenatural, un momento en que experimente su presencia, un momento que quizás al orar puedas sentir el calor de su ser en vos, que puedas experimentar el tacto de Él aunque no le ves, que puedas experimentar que soñás y en ese sueño Jesús te dice lo más hermoso y solamente con una mirada te hace sentir de la forma más hermosa que alguna vez te sentiste en la vida. ¿Podrás sentir eso? ¿Lo has sentido? ¿Has hecho una obra realmente sobrenatural como Pedro? ¿De qué se trata? Vamos ahora a llenar nuestra pileta y vamos a tratar de caminar sobre las aguas. No se trata de eso. Se trata de entender que hay una vida sobrenatural que nos sostiene, hermanos queridos. Hay una vida espiritual que nos sostiene. La Biblia dice aún que en el Antiguo Testamento que el Señor manda ángeles acerca de nosotros. Hay fuerzas espirituales de maldad, como lo dice el libro de Efesios, pero también hay fuerzas espirituales de bondad, del bien, que Jesús usa a nuestro favor, que nos ayudan constantemente. Su misma presencia, su mismo Espíritu Santo es la presencia más hermosa. El Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Él es sobrenatural y trata con nosotros en el mundo espiritual. Nuestra carne no puede ser amiga de Él. Nuestra mente, nuestra psiquis, nuestra razón no puede entender la forma de pensar del Espíritu. Hay una forma de entenderlo y es con tu espíritu. Tu espíritu, el que Él sopló dentro tuyo cuando estabas en el vientre de tu madre para darte vida. Dios en un momento puso el espíritu, como lo explicaba hace poco, no recuerdo en qué momento. La ciencia no puede explicar eso, pero saben que hay una fuerza almática que llaman espíritu, que llaman alma, que no saben cómo llamarla, que han hecho muchos estudios al respecto, pero no saben cómo llega al feto, al bebé. No lo saben, lo ignoran. El Señor sopló espíritu de vida sobre vos, porque si no, no vivirías. Ese espíritu es el que te sostiene hoy de pie, el que hace que vivas. Cuando sale tu espíritu, tu corazón es que deja de trabajar. Es el espíritu el que te sostiene con vida. Y esa es una vida sobrenatural. La relación que tenemos con Él debe ser una relación sobrenatural, en el sentido que es espiritual. Aleluya. Te hablé de Pedro y yo comparo a Pedro con un niño que está aprendiendo a caminar. Se ha levantado, da unos pocos pasos, se tambalea porque es un niño para todos lados, como un borrachín, y termina cayendo al piso. En ese momento el niño mira a su papá o a su mamá y pocos segundos después él está sentado al lado de ese padre y al lado de esa madre. Veo la actitud de Pedro de esa manera. Pedro no sabía bien lo que estaba haciendo. No tenía experiencia en la vida sobrenatural. No tenía experiencia en el Espíritu. Pero él quería estar con Jesús, hacer lo que Jesús le mandara. Y lo hizo. Que vos y yo tengamos ese espíritu, amén. Que tengamos esa iniciativa, por favor, hermanos. Hay mucho por hacer. No tenemos que estar quedados, no tenemos que estar tirados en el piso. Tenemos que levantarnos y tenemos que andar y caminar sobre las aguas. Hay que crear cosas que sean indescriptibles, que no se entienda lo que llegamos a lograr en Cristo. Se trata de vos, se trata de mí, pero no, se trata de Jesús en vos y se trata de Jesús en mí. Se trata de eso. Hay cosas por las cuales pelear en el Espíritu, orar, interceder, clamar, hacer guerra espiritual, buscar la presencia de Dios, combatir en lo espiritual para a la vez tener la bendición de Dios y avanzar en ese mundo espiritual. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Todos hemos sido un Pedro en algún momento. Todos deberíamos ser un Pedro que se lance a caminar por las aguas. Osado, ¿no? Decirle al que está al lado tuyo, tenés que ser osado, tenés que ser osada. Tenés que lanzarte a hacer algo que otros no hacen. ¿Sabes qué tenés que hacer? Tomar cargos dentro de la iglesia, estudiar, capacitarte, salir a las calles, evangelizar, aprender la palabra, orar, abarcar oración, abarcar ayuno, abarcar búsqueda. Tenés que ser osado, caminar sobre las aguas.
Tenés que entender la palabra de Dios. Tenés que comprender que fuiste llamado y llamado a ser siervo, esclavo de Cristo. No amo, esclavo, esclava. Amén. Tienes que ser usado y lanzarte a hacerlo. Aleluya. ¿Por qué dudaste? Como te decía, creo que todos en algún momento hemos dudado. Consciente o inconscientemente lo hemos hecho. Qué triste que el Señor nos diga, varón de poca fe. En tu caso, mujer, mujer de poca fe. ¿No es cierto? No quisiéramos escuchar esas palabras, ¿no? Quisiéramos que Jesús nos diga otra cosa. Qué rica es tu fe. Qué fuerte es tu fe en mí. Qué fiel es tu fe en mí. ¿Podemos luchar para lograr eso? ¿Podemos trabajar para lograr eso? Para que Él nos mire a los ojos con esa ternura que Él tiene y nos diga estas cosas hermosas. Y comprender cuánto Él nos acompaña. No entendemos por qué lo hizo Pedro. Sabemos que todavía no tenía la llenura plena del Espíritu Santo. Pero primero se lanzó y después dudó. En ese momento puede ser el mismo momento que hemos vivido nosotros o que algunos estén viviendo en esta hora. Las olas suben contra tu vida, rompen con fuerza contra la embarcación, el embate de la carne, de tus sentimientos, tus pensamientos inapropiados, mis pensamientos inapropiados. Comienzan a golpear sobre mi mente como una tormenta sobre una barca. Satanás tirando dardos de fuego, incomoda, como una tormenta incomoda, seduciendo, tentando sobre nuestras vidas. Pero en la historia original, algún discípulo exclama con horror: pobre Pedro, se va a ahogar. Pedro se puede ahogar. Ya no era el grande Pedro, el que en un momento atrás podían haber dicho: qué grande Pedro, se mandó a las aguas, está ahí caminando sobre las aguas, nosotros no lo hicimos, nos quedamos en la barca, pero Pedro lo hizo. Ya no era ese Pedro, era el Pedro que se podía ahogar, el que había perdido las fuerzas, el que había perdido la confianza. Y en medio de todo ese caos, Jesús, el Hijo de Dios, está allí con toda calma, parado sobre el mar, inmutable Jesús. Nada lo saca de su realidad sobrenatural. Y con su brazo poderoso sostiene a un hombre que acaba de rescatar de las aguas, de la misma manera que nos rescató a nosotros. De la misma manera, amén. Con toda calma, con toda paz, con toda quietud, Él extendió su mano y te salvó. Él extendió su mano y me salvó. Alabado sea nuestro Rey. Alabado sea nuestro Rey. Alabado sea nuestro Rey. Alabado sea nuestro amo. Alabado sea nuestro Salvador. Alabado sea el Cordero maravilloso. Iglesia, hermano, hermana, sos salvo, sos salva. ¿Entendés el significado de eso? ¿Lo comprendés? ¿Entendés la magnitud de eso? Ser salvo por la sangre de Jesús. Ser salva por la sangre de Jesús. ¿Entendés la magnitud de esa realidad? La grandeza de la obra de Jesús en tu vida. Es maravilloso. Ya no hay condenación ni muerte para vos o para mí. Hay salvación, no condenación. Esta imagen tan extraordinaria simboliza del Señor Jesús que Él es Salvador de todos los pecadores. Él es aquel que en el día de hoy está salvando con su mano poderosa a los que claman a Él. La palabra dice en el relato, versículo 31 del capítulo 14 de Mateo: de inmediato, es decir, al instante, Jesús le tomó a Él. Dios puede salvarnos ya, ahora. Quizás esa falta de fe, quizás esa falta de formación en Cristo es porque no naciste de nuevo. Y nadie te debe acusar por eso, ni levantar el dedo. Pero debe haber una luz, como la que hoy hablamos en la prédica de la mañana,
sobre nuestras vidas para entender que necesitamos nacer de nuevo, para dejar de ser esa persona carnal y terrenal que éramos antes, para ser verdaderamente transformados por la obra de Cristo. ¿Todos queremos esto, hermanos? Pasó algo más. En el relato dice que Jesús le preguntó: ¿por qué dudaste? Yo puedo poner mi nombre ahí y vos pones el tuyo. Jesús en algún momento me ha dicho a mí: Daniel, ¿por qué dudaste? Y también te lo he dicho a vos. Estoy seguro de eso. Hubo algún momento en tu vida en el cual percibiste, te diste cuenta que tu fe no era la suficiente. Sin embargo, Él actúa a nuestro favor igual. Consideremos el significado de las palabras. Cuando dice de poca fe, en el griego es una palabra única. En realidad, para resumirlo, quiere decir: ¿por qué tuviste tan poquita fe? Es un diminutivo que se usa. La expresión en el original es un diminutivo. ¿Por qué tuviste tan poquita fe? No encares la vida así, hermanos. Hermana, iglesia. Encarar la vida con fe. Amén. Sabiendo que ella abrirá el camino y que llamará lo que no es como si fuese. Amén. Y que realmente verás lo imposible ser posible. Y lo invisible, tus ojos lo verán. Aleluya. Mateo 14:73. Entonces los que estaban en la barca le adoraron. Entonces los testigos de esta obra, los que estaban en la barca, y Pedro mismo también, estoy seguro, le adoraron. No sabemos si Pedro se arrodilló, pero no nos cabe duda de que su corazón estaba puesto espiritualmente de rodillas y que su espíritu estaba quebrantado ante Jesús. Había visto algo poderosísimo, algo sobrenatural que convalidaba su fe en Cristo. Nosotros no necesitamos ver obras para creer, amén. Ya estamos en la gracia, es otra realidad. El rostro cambiado de Pedro ahora es el rostro del adorador. El miedo ha desaparecido. En tu vida, hermano, ha desaparecido el miedo, el temor, como Pedro desapareció. Y ahora hay un aspecto distinto en la cara de él. Ahora él está seguro de que Cristo lo es todo. Amén. Todo. Te pregunto a vos ahora, para finalizar, como Pedro, ¿no te sentís en las manos de alguien que tiene poder sobrenatural? ¿Te sentís así? ¿O te sentís bajo el poder de la tormenta? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es mi realidad? Nuestra realidad. Debemos sentirnos agarrados de la mano de Jesús, el sobrenatural. Amén. Oremos, por favor.